Esta clase del uso de la herramienta Pentaho Data Integration va a estar dedicada a la creación de una tabla de dimensión, concretamente la tabla de dimensión temporal, que nos vamos a encontrar en cualquier Data Warehouse, ya que una de sus características era su carácter histórico. Por tanto, cada uno de los elementos que se añaden en la tabla de ellos debe tener su estampa de tiempo, y para ello hay que hacer uso de una tabla de dimensión temporal. La tabla de dimensión temporal la vamos a guardar en una base de datos. En este caso, debido a que con las restricciones que tenemos de acceso a la universidad, no vamos a utilizar un servidor MySQL, sino que vamos a utilizar un servidor SQLite que básicamente mapea la base de datos en un archivo en el equipo local. Para poder hacer uso de esta base de datos, previamente necesitamos copiar el conector de Java para la base de datos que vayamos a utilizar, en este caso SQLite, y que la pueden encontrar en la página del campus virtual de la asignatura. Pues habría que copiarlo en la carpeta lib donde teníamos instalado, donde habíamos descomprimido la herramienta Pentaho Data Integration. De esta manera tenemos que tener dentro de la carpeta lib, tendríamos que tener el conector. Concretamente el conector para esta base de datos es a ver si lo encuentro, este de aquí, SQLite JDBC 3.7.2. Esta es la versión que yo he utilizado y funciona correctamente. Lo primero que tenemos que hacer, una vez hemos copiado el conector de la base de datos que vayamos a utilizar en la carpeta lib, es crear un nuevo trabajo, ya que veremos que la creación de la base de la tabla de dimensión lleva una serie de tareas secuenciales que serían realizadas mediante un trabajo. Entonces, inicialmente tenemos que crear un nuevo trabajo y a continuación tenemos que crear lo que sería la conexión con la base de datos. Para ello venimos aquí y vemos que se nos ha activado ahora la conexión a la base de datos. En este caso lo elegimos y aquí vemos todas las posibilidades que tenemos para conectarnos a distintas bases de datos en el caso de Pentaho Data Integration. Nosotros concretamente vamos a utilizar la SQLite, y lo que tenemos que hacer es, pues por un lado, darle el nombre a la conexión. Podemos poner conexión prueba, y el hostname en este caso es el localhost, ya que es local, y luego la base de datos, el nombre que le vamos a dar, básicamente lo que tenemos que hacer es el nombre del archivo que va a contener nuestra base de datos. Si hubiésemos utilizado otro servidor de base de datos como pudiera ser MySQL, entonces sí habría que darle tanto el nombre de la base de datos, el usuario y la clave, pero en este caso no es necesario. Vamos a crearla en la carpeta que es raíz del Pentaho Data Integration. Entonces sería base de datos ejemplo.db. Bien, cada vez que creamos una nueva conexión es conveniente probarla para ver si todo está correcto. En este caso no debería dar problema, pero lo que les comentaba, si estoy conectándome a una base de datos remota, a un servidor remoto, puede ser que haya habido error a la hora de poner el nombre del usuario o de la clave. Para comprobar que todo está bien, le damos al botón de test y vemos que la conexión a la base de datos en este caso ha sido correcta. Entonces simplemente le damos a OK y OK. Ahora lo que tenemos que hacer es que en esta base de datos debemos compartirla, ya que si no la compartiésemos, esta conexión a base de datos solamente podría ser utilizada por el trabajo donde se ha creado, mientras que lo que nos interesa es que pueda ser utilizada por otros elementos, ya que al trabajo que estamos creando va a constar de algún que otro transformación. Esa transformación también
debería poder hacer uso de esta conexión de base de datos. Para compartir una conexión de base de datos, vamos a la pestaña de vistas y vemos que aquí tenemos diferentes elementos. Uno de ellos es la base de datos conexión. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso es la conexión de prueba, le damos al botón derecho y le damos a Share. Vemos que en este caso se ha marcado como en negrilla. Aquí había una conexión existente que no la vamos a utilizar por el momento, o incluso podríamos hasta eliminarla, ¿vale? Entonces vamos a quedarnos con esta única conexión de base de datos. Después de haber creado la conexión con la base de datos, pasamos a crear el trabajo. Como habíamos visto en la clase anterior, el primer paso que contiene cualquier trabajo es el start. A continuación tendríamos que comprobar en este caso si la conexión con la base de datos está correcta o no. Para ello utilizaríamos el paso check DB connection. En este caso conectaríamos el comienzo con de la comprobación de la base de datos y marcaríamos aquí. En este caso sería chequear base de datos. Y aquí tendríamos las conexiones. Si le damos al get connection nos mostraría, en este caso como solamente tenemos una, pues no es la única que nos selecciona. Si tuviésemos más, pues nos mostraría todos y con el botón delete podríamos borrarla. Realmente para este tipo de base de datos que vamos a utilizar no tiene mucho sentido el chequearla, ya que no estamos realizando una conexión a un servidor remoto como pudiera ser un servidor MySQL que o bien pudiera estar caído o bien la clave se podría haber cambiado desde que se creó la conexión hasta que se ejecuta el trabajo. De todas maneras, para mostrar un ejemplo completo y que sirva para otro tipo de servidores de base de datos, lo vamos a incorporar. Bien, en el chequeo de la base de datos pudiera ocurrir que se produzca un error, es decir, que no se pueda conectar por cualquier motivo, en cuyo caso lo adecuado es, como vimos en el caso anterior, hacer que el trabajo termine de forma ordenada mostrando un error en el fichero de log. Para ello nos vamos a las utilidades y añadimos una escritura al fichero de log. También habíamos comentado que cuando conectamos un paso con el siguiente, pues por defecto siempre nos da el caso de que la ejecución ha sido satisfactoria, es decir, que no ha habido error. En este caso, como vamos a comprobar, digamos, a seguir por este flujo cuando se produce error, pues simplemente picamos encima y ya lo tendríamos. Aquí no habría más que configurarlo para que muestre en el fichero de log lo que queremos. Bien, le hemos puesto pues un nombre a lo que sería en la entrada, el nivel de error de log, perdón, el básico, un tema y el mensaje que queremos que aparezca en el mensaje, en el fichero de log. No comentamos en la clase anterior y lo vamos a hacer en esta, indicar que muchas veces estos trabajos se lanzan, estos procesos ETL se suelen lanzar en horas en las que el sistema está poco cargado, normalmente por las noches, por tanto suelen ser sistemas, digamos, procesos desatendidos. Es por ello que es importante que cualquier situación anómala que se produzca se escriba en un fichero de log, de tal manera que si falla, cuando al día siguiente, por ejemplo, si es un proceso que se lanza durante la noche, los gestores del sistema puedan comprobar dónde se produjo el error y cuál fue la causa. Este no es el caso, ya que lo vamos a lanzar ahora mismo, pero si quisiéramos lanzarlo de forma desatendida, tendríamos más información si se produjera un error. Bien, una vez se ha comprobado que la base de datos, la conexión con la base de datos está correcta, pues lo siguiente que tendríamos que hacer es crear una tabla en esta base de datos. Para ello se dispone de
un paso en scripting que nos permite ejecutar un script en SQL, ¿vale? Entonces cuando picamos aquí crearíamos por un lado la entrada, por ejemplo en este caso sería crear tabla temporal. Bien, aquí cogeríamos la conexión que queremos utilizar. Nuevamente solamente tenemos esta conexión prueba y aquí generaríamos el script que queremos ejecutar después de que se compruebe la conexión correcta de la base de datos. El script que vamos a utilizar sería este que tenemos aquí. Lo primero que hacemos es borrar la tabla si existe para empezar desde cero y luego crearla. Simplemente sabemos que siempre va a existir, pero no viene de más pues poner esta condición de que se cree la tabla si no existe. En este caso vamos a utilizar un campo fecha que nos va a servir como clave primaria. La fecha va a estar compuesta, esta clave primaria va a ser 2 caracteres para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Luego tendríamos pues digamos lo que serían los distintos niveles jerárquicos a la hora de tener esta dimensión. Tendríamos el primer nivel que sería el año, luego tendríamos el mes, luego el día del mes. Luego podríamos tener ya a nivel de mostrar información, pues el nombre del mes, en lugar de escribirlo numérico, podríamos tenerlo también almacenado de forma alfabética por si queremos generar algún informe, algún reporting. Y por último el día de la semana lo mismo, pues si queremos por ejemplo diferenciar entre días laborables o fines de semana, necesitaríamos saber qué día de la semana corresponde con esta fecha. Normalmente del 1 al 5 correspondería a días laborables y el 6 y el 7 correspondería a lo que serían los fines de semana. Bien, una vez hemos hecho esto, pues lo que ahora haríamos ahora sería ejecutarla. Antes de ello, pues guardamos el trabajo, guardamos aquí, le podemos poner como job creación tabla temporal. Bien, y ahora lo ejecutaríamos. Entonces si le damos a ejecutar, ha habido un error, pero esto debe ser porque a la hora de compartir se produce este error. Es un error, pero la tabla se ha creado correctamente. Simplemente este error se puede eliminar accediendo a uno de los ficheros de Pentaho y corrigiéndolo básicamente. Bien, el error este es un error simplemente porque el nombre de la conexión no admite acentos. Entonces si venimos aquí, lo editamos y le quitamos el nombre del acento, perdón, el acento de la O, debería ya funcionar. Si lo guardamos, volvemos a guardarlo, dejamos de compartir, volvemos a compartir para que se actualice el fichero XML y lo ejecutamos. Vemos que ahora se ejecuta sin ningún problema. Bien, para comprobar si efectivamente la tabla se ha creado bien o no, podemos utilizar cualquier software que sirva de cliente para una base de datos SQLite. En la página del campus virtual tiene el enlace a un cliente muy sencillito que es el HeidiQL, que es muy sencillo y permite conectarse a bases de datos, pues en este caso MySQL, SQLite en modo digamos está experimental y otra más. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crearnos una nueva conexión. Aquí tenemos los tipos de bases de datos, como les decía, permite MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres y SQLite. Entonces un sistema muy sencillito y aquí lo que tendríamos que poner es el nombre de la base de datos, realmente el fichero. Este sería la carpeta y el nombre de la base de datos pues sería esta que teníamos aquí.
Bien, entonces con esto la guardamos y ahora podemos mirarla, abrimos esta sesión y aquí tendríamos lo que sería la base de datos. Entonces si picamos aquí vemos que existe una tabla dimensión tiempo y vemos que efectivamente se ha creado con los campos fecha, año, mes, día de mes, nombre mes y día semana, y fecha es la clave primaria. Vamos a utilizar este software también para cuando añadamos información a esta tabla poderlo consultar. Ahora mismo vemos que se encuentra vacía. Una vez se ha creado la tabla, necesitamos llenarla. Para ello lo que vamos a usar es una transformación que nos va a permitir crear todos los campos de esta tabla y a su vez guardarlo. Como acabamos de decir, ahora necesitamos crear la transformación que rellena la tabla temporal. Entonces creamos una nueva transformación. Y lo que necesitamos es crear una tabla que va a contener todos los días del año. Vamos a crearla para este año 2020. Al ser un año bisiesto, pues este año va a tener 366 días. Por tanto, a la hora de crear esa tabla necesitamos crear 366 filas que luego iremos completando cada una con campos. Entonces, para ello utilizaremos el paso generar filas, que como su nombre indica lo que nos va a permitir es generar tantas filas como le indiquemos. En este caso habíamos dicho que las transformaciones funcionan de forma paralela, entonces va a generar para este caso 366 filas con las cuales se irán alimentando una detrás de otra a los diferentes pasos que formen parte de esta transformación. Entonces vamos a configurarla. Lo primero es cambiarle el nombre, generar filas. El límite en este caso pues serían 366, ya que queremos generar una fila en la tabla por cada día del año, y aquí le pondríamos lo que sería la fecha inicial, es decir, el primer día del año. Entonces pondríamos un campo que se llame fecha inicial, el tipo va a ser de tipo fecha y el formato va a ser 2 para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Bien, el valor inicial que queremos darlo sería 01012020, ¿vale? Es decir, tendríamos 366 filas, todas con el mismo valor 010120 y son de tipo fecha. Si le damos a la previsualización, vemos que efectivamente tenemos pues las filas que le dijimos. Habíamos dicho que era un máximo de 10.000, pero como tiene un máximo, queríamos previsualizar hasta 10.000, pero como el máximo que va a generar son 366, pues las tendríamos aquí. Bien, vale, vamos a guardar esta transformación y le podemos llamar cargar tabla temporal, por ejemplo. Bien, entonces si volvemos a previsualizar esta tabla, la salida de este paso, ahora lo que necesitamos es ir generando los distintos días del año a partir del primer día. Es decir, el primer día del año sería este más 0 días, el segundo día del año sería este más un día y así sucesivamente. Para ello lo que vamos a utilizar es lo que se llama una secuencia, añadir una secuencia. Si lo buscamos aquí, vemos que tenemos el paso add sequence. Lo ponemos aquí y lo unimos. Entonces, como os acabo de decir, add sequence lo que hace es que cada vez que le entra una fila del paso anterior, genera un número secuencial más. Entonces, en nuestro caso, iríamos a generar día a día. Por tanto, aquí lo que sería esto lo que nos va a dar es el día del año, es decir, el día 0, día 1 y así sucesivamente. El nombre le podemos poner día
o secuencia año, como queramos, secuencia día. Como ya en la tabla contiene el primer día del año, que es el día 1 de enero de 2020, el primer valor no será el 1, ya que si no nos saltaríamos el primer día del año. Por tanto, lo que vamos a hacer es empezar con el 0 y luego el incremento sería de 1 en 1. Bien, entonces ahora si hacemos una previsualización, podríamos ver que la secuencia sería, el primer día sería este más 0, el segundo día del año sería el 1 del 1 más 1 y así sucesivamente hasta que llegaríamos al 31 de diciembre, que sería pues el día 1 más 365 días. ¿Vale? Bien, entonces con esto ya tenemos lo que sería la generación de los distintos días, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ahora lo que tenemos que hacer es generar los distintos campos. Para crear los campos que van más que el contenido de los campos de la tabla, vamos a hacer uso de un paso que ya habíamos comentado el otro día, que era el calculator. En su momento comenté que este paso, que permite hacer unas operaciones sobre fechas que facilitan mucho su utilización. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarlo, le cambiamos el nombre y aquí realmente lo que vamos a generar son los campos como tal. Bien, a partir de aquí ahora vamos a ir generando nuevos campos. El primero le vamos a llamar fecha, que se calcularía como, si ponemos aquí date, se calcularía la fecha como el día primero del año más el número de días que han pasado desde el principio de año. Bien, entonces tendríamos el campo A, sería la fecha inicial, y el campo B pues sería la secuencia en días. Vamos a indicar que es de tipo fecha y el formato vamos a utilizar un formato de día mes año. Bien, entonces si hacemos una visualización previa, vemos que efectivamente aquí nos ha ido generando todos los días del año. Bien, incluso como este año fue bisiesto, pues vemos que efectivamente aquí se recoge el 28 de febrero, 29 de febrero, 1 de marzo y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, una vez hemos generado la fecha, a partir de la fecha generaríamos el resto de los campos que son necesarios. Bien, el primero sería la clave, que le vamos a llamar fecha clave. Bien, la fecha clave es crear una copia del campo A, es decir, de la fecha, y ahora lo que tenemos que indicar es que va a ser en formato, en lugar de ser formato fecha, va a ser una cadena de caracteres, y la máscara de conversión habíamos dicho que era día, mes y año, ¿vale? Los 8 caracteres que contiene la clave primaria. Lo mismo que antes, si previsualizamos, vemos que esto sería la clave primaria de la tabla temporal. Ahora lo que quedaría que hacer pues sería ir generando el resto de campos que necesitamos para rellenar la tabla. Bien, aquí tenemos entonces ya todos los campos creados. Tenemos el año como el año de la fecha A, siendo el campo A el campo fecha, que lo tenemos aquí, es de tipo entero. El mes es el mes de una determinada fecha, siendo fecha este campo, también es entero. El día sería el día del mes de esta fecha, que sería entero. Día de la semana sería utilizaríamos el cálculo día de la semana de la fecha A, que sería esta fecha, también es entero. Y solamente hacer una pequeña inciso. Para obtener el nombre del mes tenemos que crear una copia de la fecha, ¿vale? Y en este caso tendríamos que decir que vamos a mostrar la fecha, es decir,
pues nombre de mes es una copia de la fecha, pero vamos a indicar que se utiliza un formato cadena de caracteres y la máscara de conversión es MMM. Si quisiéramos el día de la semana, pues lo que tendríamos que poner es EEE, o sea 4 es mayúscula y obtenemos el nombre del día de la semana. Bien, probamos a previsualizar. Bien, y aquí tendríamos ya todos los campos. Tendríamos la fecha, no nos va a hacer falta para la tabla, pero de aquí en adelante ya tendríamos todos los campos de la tabla. Tendríamos la clave primaria, el año, el mes, el día, el nombre del mes y el día de la semana, pues desde el 4, 5, 6, 7 para domingo, el 1 para el lunes y así sucesivamente. Ahora lo que nos quedaría es escribir todos estos campos en la tabla que se había creado previamente en la base de datos. Para ello vamos a utilizar la salida a tabla. Bien, entonces venimos aquí, copiamos, le cambiamos el nombre, cargar tabla temporal. Bien, aquí vemos que ya nos ha llenado la conexión, ya que no hay más. Y ahora lo que tenemos que hacer es asociar los campos de la tabla a los campos que vienen en el flujo de la transformación. Venimos aquí y le indicamos que queremos asociar los campos. Esto sería... aquí marcamos que queremos especificar los campos de la base de datos y aquí podemos asociar el... falta indicar la tabla. Entonces si le damos al browse vemos que nos muestra la conexión, las tablas y diríamos que es la dimensión, la tabla dim tiempo para que las pueda obtener los campos y aquí obtendríamos los posibles mapeos. Entonces al campo fecha, que venía a ser la clave principal, le asociamos el fecha clave. Bien, año le asociamos año, a mes en la tabla le asociamos mes en la transformación, a día de mes le asociamos día, a nombre de mes este se llama igual, nombre de mes, y a día de semana le asociamos día de semana. ¿Vale? Le damos a OK, OK, y de la misma manera que ocurría cuando escribíamos un archivo CSV, si hiciéramos una previsualización no nos va a servir. En este caso tenemos que ejecutar la transformación. Entonces guardaríamos y pasaríamos a ejecutar la transformación. Vemos que no ha dado ningún error y ahora lo que tendríamos que ver es acceder a la base de datos a ver si efectivamente la tabla dim tiempo se ha cargado correctamente o no. Para ello hacemos uso de la herramienta esta Heidi SQL que habíamos comentado anteriormente, refrescamos la tabla y vemos que efectivamente la tabla dim tiempo se ha cargado correctamente. Esta sería la clave, el año, el mes, el día, el nombre del mes y el día de la semana. Bien, entonces esta transformación se ha ejecutado correctamente. Ahora lo que restaría sería incorporar esta transformación en el trabajo anterior. Entonces tendríamos este trabajo y aquí añadiríamos una transformación. Bien, cambiaríamos el nombre de la transformación, es cargar tabla. Aquí elegimos el nombre de la transformación, cargar tabla. OK, y ya con esto tendríamos el trabajo completo. Lo guardamos y si queremos lo ejecutamos. Vemos que se ejecuta correctamente y por tanto lo que hemos ya creado sería la tabla de dimensión temporal de un Data Warehouse.